Bueno, perfecto. Entonces, ayer nos quedamos básicamente en la introducción o el entender qué significa utilizar memoria dinámica. Es ir consumiendo memoria a medida la vamos necesitando. Si a la estructura persona yo le agregaba un puntero del tipo persona, entonces yo podía perfectamente hacer una lista enlazada. Eh, Me di cuenta ayer que el concepto de nodo, pues como que no lo expliqué muy a fondo y hay personas a las que sí les cuesta entender qué es un nodo, porque cuando ustedes revisan literatura, cada uno de los elementos de la lista enlazada lo llaman nodo. Y la verdad también la gente se confunde porque no es que solo un nodo pueden hacer con eso. O sea, el nodo es un elemento, pero ¿qué es un nodo? En estructuras de datos, un nodo es un registro que contiene dato de interés. La gente dice un dato, en realidad puede contener n cantidad de datos de interés y al menos un puntero para referenciar, apuntar a otro nodo. Un nodo es cada uno de los elementos que conforman una lista enlazada. Es cada uno de los puntos de conexión en una red de datos. Mi terminal es un nodo, el servidor es un nodo, el router puede ser un nodo. Cada uno de los puntos donde hay una unión, donde es un contacto, eso es un nodo. Entonces, es un registro, es una estructura, ojo, es un registro, en este caso la estructura persona, que contenía nombre y teléfono, ¿sí? Contiene un dato de interés, puede tener más. Si es un contacto, si es una persona, a mí me interesa el nombre y el teléfono. Tengo dos datos de interés, ¿ok? Y tengo por lo menos un puntero, que es este de aquí. Ese puntero me sirve para referenciar a otro registro de otro dato de interés exactamente del mismo tipo, que es lo que yo tengo en este caso de acá. En este caso, el struct persona se convierte cada uno de las instancias de esto, cada uno de los espacios de memoria que yo aparto, se convierte en un nodo de la lista. El apuntador primero no está apuntando a nada. Cuando yo reservo memoria dinámica, reservo memoria del tipo persona. Entonces, esa persona se convierte en un nodo. Ese nodo está apuntando ahora a null y mi lista tiene un nodo. Si yo quiero agregar otra persona, pues tengo que poner otro nodo. Reservo memoria dinámica, hago que la lista apunte a ese nodo y que ese nodo apunte a la lista que ya estaba y la lista termina apuntando a null. Es una estructura con al menos un dato de interés que contiene por lo menos un apuntador a otro elemento del mismo tipo. Eso es un nodo. Si yo tengo, y se los había colocado acá, es un registro con al menos un puntero para referenciar a otro nodo. Pero, o sea, puse nodo y así como que, ok, sí, te parece definición de la RAE, ¿no? Acción y efecto de. Si yo tengo un puntero, puedo crear una lista enlazada, que eso fue lo que vimos ayer. Si yo tengo dos punteros, puedo crear una lista doblemente enlazada, es una lista múltiple, pero puedo tener 2, 3, 4, o puedo tener árboles, o puedo tener grafos. De momento, vamos a estudiar o vamos a empezar a introducirnos en este mundo de las listas enlazadas cuando solo tenemos un puntero. Listas simplemente enlazadas o únicamente enlazadas de una manera. Si yo las enlazo solo de una forma, yo puedo construir pilas y puedo construir colas. En una pila, el primer elemento en entrar es el último elemento salir. En una cola, el primer elemento en entrar es el primer elemento en salir. Aquí nosotros tenemos que ver, ya no se cumple cuando yo la tengo doblemente enlazada, porque puedo sacar de acá y saco de acá. Si saco de acá, se va a comportar como pila o cola, y si saco de acá, se va a comportar como pila o cola. O sea, como está doblemente enlazada, yo puedo elegir. Entonces, tener pilas y colas se suele utilizar simplemente cuando tenemos una lista que solo tiene un nodo para enlazarse. También, en esta forma, lo ideal es que yo vaya sacando el nodo de esta parte. Es un poquito absurdo recorrer toda la lista para sacar el último.
pero generalmente lo que uno hace es que lo saca de acá. Por eso es que las colas, el primero en entrar, uno dice, ok, es el primero en salir. Y lo van a ver de esta nomenclatura cuando el nodo sale de esta parte de acá. Pero si yo estoy sacando el nodo de aquí atrás, en realidad, esta es una cola y esta es una pila. Estas son cosas que sí tengo que aclarar porque estuve repasando una parte de unos capítulos de unos libros y la verdad que solo encontré uno que lo sacaba de aquí al final, que por desgracia fue el primero que consulté para poder hacer esto y digo yo, no, pues no me parece, la verdad es que no me pareció lógico. De hecho, esta parte de acá, el ejemplo que originalmente yo tenía de este libro, lo he simplificado, mejor lo volví a construir para tratar de que sea mucho más entendible. Bueno, vamos a ver el comportamiento ahora de la inserción de nodos en una estructura de datos del tipo lista enlazada simple. Si es pila o es cola, dependerá no solo de dónde estoy insertando los nodos, sino de dónde los saco. Acuérdense del ejemplo que teníamos. Vamos a suponer que estamos vendiendo, ¿sí? Estamos vendiendo varios artículos, llega la persona, leo el código del artículo, leo la cantidad y me calculo un total. Y así estoy leyendo artículos y estoy calculando totales. De momento, no me interesa calcular el total de una factura. Eso no me interesa ahorita, porque si lo hago, me estoy complicando un poco. Y lo que me interesa simple y sencillamente es ejemplificar una lista enlazada, pero con un problema real. No solo de que tengamos nodo y metámoslo. No, no, el nodo significa algo. Es una venta, ¿ok? Se registra cada producto con sus unidades, el precio por unidad y se calcula el total. Sí, yo podría poner primero el cliente, después de ese cliente ver todo lo que lleva y que mi cliente, o sea, que esa venta, que esa factura sea el nodo y que cada factura nueva sea un nodo diferente. Pero como les repito, eso pues complica un poquito y sí vamos a ver cómo se hace, pero después de este primer ejemplo. Entonces, vamos a crear el nodo. Necesito un registro que tenga un apuntador o un puntero dentro. Lo primero que hago es que creo el prototipo del struct, ¿sí? Entonces yo digo struct venta. No se va a llamar nodo. Cuando ustedes busquen en internet van a ver que la gente le llama nodos y les dice tengo un dato y tengo un puntero o tengo dos punteros o tengo tres punteros. No, se llama venta porque lo que yo estoy haciendo es vendiendo. Tengo un struct venta. Luego estoy diciendo que voy a crear un nuevo tipo de datos que se va a llamar pventa. Vean, estoy definiendo el tipo pventa, que el tipo pventa consiste en un puntero, ¿sí? A la estructura de datos venta. Entonces, defino mi estructura de datos venta, pongo el prototipo, pero no el contenido. ¿Por qué? Porque esta venta tiene que llevar adentro un puntero. Si yo hago el struct venta y le digo p venta siguiente y yo no he creado esta línea antes, el compilador me va a decir, hey, esto no existe. ¿Qué es? Entonces, hago el prototipo del struct de la misma manera en que yo hacía el prototipo de las funciones, hago el prototipo del struct, luego defino mi tipo puntero venta, que es un apuntador a estructuras del tipo venta, y ahora sí hago la definición de la estructura venta. Tengo el código del artículo, la cantidad de artículos que llevo en esa venta, luego tengo el precio de ese artículo, el total, que es un campo calculado, ¿sí? Tengo un apuntador al siguiente elemento, porque esto es un nodo, si es un nodo lo que estoy creando, y finalmente yo les digo que tengo un número de nodo creado para ir llevando el orden, para ir viendo qué es lo que vamos creando y dónde lo vamos colocando. No es necesario. Si yo tengo un arreglo, yo necesito índices, porque por eso ustedes venían y decían, ok, voy a crear el arreglo venta, necesito anotar, necesito texto. Ustedes decían, yo puedo crear entonces, si ya tengo el struct venta, puedo decir ventas por día, este va a ser un array de esta cantidad, ¿sí? De 10,000. Entonces después ustedes decían ventas por día en la posición 0, ventas por día en la posición 1, en la posición I. Este de acá es un índice. Yo necesito el índice para saber en qué posición del arreglo me estoy moviendo. Una lista enlazada no tiene índice.
Y acuérdense que yo no sé cuántos elementos va a tener. Entonces, no puedo decir quién es el primero, quién es el segundo. Cualquiera me diría, ingeniero, pero es que si creamos uno, ese va a ser el primero. Y si creamos otro, ese va a ser el segundo. Y si creamos otro, ese va a ser el tercero. No necesariamente, porque ¿dónde lo va a colocar? Y eso es lo que vamos a explicar ahorita. Sí, les repito que podríamos tener fecha, hora, código del cliente para hacer una factura real, pero eso no es el alcance o no es lo que se pretende. Bien, habiendo estudiado cómo está formado el nodo, ¿sí? Habiendo estudiado cómo está formado el nodo, necesito que veamos cómo lo voy a manejar gráficamente. O sea, gráficamente la estructura tiene estas variables, ¿sí? La estructura es un tipo de datos compuesto, un tipo abstracto de datos, que tiene estas variables. No las voy a mencionar todas porque ocupa demasiado espacio en la pantalla y no tengo un pizarrón, el espacio es limitado y yo sé que ustedes pueden abstraer al mismo nivel en el que estoy haciendo los dibujos y me van a comprender. De la venta solo voy a hacer visible el número de nodo y el puntero, pero el puntero siempre se va a llamar siguiente. El que va a cambiar de valor es número de nodo. Entonces voy a omitir la palabra siguiente y aquí tengo mi nodo construido. Aquí voy a colocar el número de nodo de mi estructura venta y a dónde estoy apuntando. ¿Sí? Eso es todo. Ok, veamos. Si yo voy a insertar un nodo por primera vez en una lista, la lista enlazada es una abstracción, ¿ok? Que eso ustedes lo tienen que tener claro. Y a algunos se les va a hacer muy sencillo, a otros se les va a complicar un poco, no se preocupen. La lista enlazada existe y la tengo que crear y le tengo que agregar elementos. Pero a partir de ahora yo estoy trabajando con abstracciones. Entonces, tengo que crear una lista. Mi lista va a albergar este tipo de elementos de acá, ¿sí? Entonces, voy a crear un nodo inicial. Entonces, yo aquí tengo mi nodo 0, ¿sí? Que mi nodo 0 es mi primer nodo del tipo venta y no está apuntando a nada. No está apuntando a nada. De verdad que no está apuntando a nada. Entonces, lo que yo hago es que ese nuevo espacio de memoria que yo creé, que apunte a null, que es lo que yo hago acá. Hago que ese nuevo nodo que yo creé apunte a null y la lista, digo que mi lista va a empezar con ese nodo nuevo. Como les dije otra vez, la lista es una abstracción. Originalmente sí la voy a crear. Voy a crear mi lista, mide 8 bytes, mide cierta cantidad de bytes, pero solo es un apuntador, solo es un puntero, ¿ok? Esta lista solo es un puntero que no tiene nada. Esto está vacío, no tiene nada. Cuando yo creo un puntero, le creo un nodo y digo que ese nodo apunte a null. Y ahora que yo tengo ese nodo apuntando a null, le digo a la lista, bueno, lista, este va a ser tu primer elemento. Cuando la lista está vacía, el primer nodo apunta a null y hago que ese nodo sea el inicio de la lista. Cuando la lista ya no está vacía, yo tengo dos opciones. Tengo un nuevo nodo. Obviamente creé el nodo. Ese nodo lo puedo meter al inicio de la lista o lo puedo meter al final. Entonces, vean, lo primero que hago, si lo voy a meter al final de la lista, es que voy a hacer que el nuevo nodo apunte a null, ¿sí? El nuevo nodo apunta a null. La lista que nosotros ya teníamos tenía un nodo adentro. Tenía un nodo adentro apuntando a null. Entonces, me coloco en el último nodo y le digo, no apuntes a null, apuntate a este nuevo nodo. Y así es como yo hago que este nuevo nodo ingrese en la lista. El último elemento apunta al nuevo nodo y ese nuevo nodo yo ya había dicho que apuntara a null. Si voy a meter un nuevo puntero, si voy a meter un nuevo nodo, digamos que entonces yo voy a tener que va a ser el nodo 2, vamos a ver, eliminar todo. Si digamos entonces que yo voy a meter un nodo 2, entonces vengo yo y creo el nodo 2,
¿sí? Lo hago que apunte a null y luego este tiene que apuntar al 2 y este ya está apuntando a null. Y así hago que crezca. Por otro lado, si lo que yo voy a hacer es iniciar la lista con los nuevos nodos, si ustedes se fijan acá, el primero que entró, si lo saco de aquí, es el primero en salir. El siguiente que entró va acá. Yo voy a tener que sacar este para poder tener este, ¿ok? Entonces, el primero en entrar es el primero en salir. Tengo una cola, ¿sí? Por el contrario, si yo lo voy a meter al inicio de la lista, originalmente yo tenía esto, acuérdense, originalmente yo tenía esto, el nodo 0 apuntando a null. Entonces, lo que yo hago es que le digo al nodo, apunta, al nuevo nodo le digo, no apuntes a null. No le digo que apunte a null, le digo, apunta a este nodo. Al hacer esto, como esta es la lista y este es un nuevo elemento, hago que esta sea mi nueva lista. Sustituyo esta lista por esta lista de acá. Entonces, hago que este nodo apunte al primero y que este nodo se convierta en mi lista ahora. Acordémonos que la lista es una abstracción. La lista es un puntero también. Lo único que hago es que sustituyo el primer nodo de la lista de manera que ahora el nuevo elemento apunte. Si yo tengo esto de acá, 1, 0, y viene un nodo 2, pues yo voy a meter el nodo 2 al inicio. ¿Sí? Lo que yo tengo acá. Ah, no, espérame. Lo que yo tengo acá, meto el nodo 2 al inicio, el nodo 2 apunta al primer elemento de la lista y ahora ese nodo se convierte en la nueva lista. Cuando la lista no está vacía, entonces ya yo tengo esto, pues tengo 0 y tengo 1. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero meter un nuevo nodo. Ya no solo lo puedo meter al inicio, que ya vimos que se puede hacer. Ya no solo lo puedo meter al final, sino que también lo puedo meter entre dos nodos. Haciendo esto, rompe completamente el principio de pila y cola, y eso ya se convierte en una lista enlazada normal. O sea, no es ni pila ni cola, es una lista enlazada como tal. Pero si yo me voy a seguir al orden estricto de entrar al inicio o al final, pues sí puedo comportarme como una pila o una cola. Entonces vean, yo tengo dos opciones. Inicialmente, puedo meterla al inicio o la puedo meter al final. Si lo pongo en el inicio, quedaría de esta forma. El nuevo nodo apunta a la lista que ya estaba, ¿sí? 2, 1, 0, ¿ok? Se va. O lo puedo meter al final, 0, 1, 2. Pero si yo lo tengo que meter en medio, si yo había creado primero esta estructura, 0, 1, y acuérdense, esto es lo que yo tenía al inicio, tenía 0, 1 o tenía 1, 0, yo puedo meter el nodo aquí, que está en medio. Entonces, 0 apunta a 2, 2 apunta a 1. O puedo hacer que 1 apunte a 2 y 2 apunte a 0. ¿Qué pasa cuando yo quiero meter un tercer nodo? Puedo hacer exactamente lo mismo. Lo puedo meter al inicio o lo puedo meter al final. Si lo meto al final y tenía 0, 1, 2, pues aquí está el tercero. Si lo tenía en esta manera, que los estaba metiendo al inicio todos, pues tengo 3, 2, 1 y 0. Pero si los estaba metiendo en medio y tenía 0, 2, 1, puedo meter el tercer nodo entre 0 y 2 o puedo meter el tercer nodo entre 2 y 1. Si lo tenía 1, 2, 0, pues puedo meter el 3 entre 2 y 0, ¿sí? O puedo meter el 3 entre 1 y 2. Aquí entre 1 y 2 y no hay ningún problema. O si lo he estado metiendo en orden intercalado, puedo tener cualquiera de estas opciones extra para meter ese nodo. Dependiendo de cómo se haya ingresado el nodo y cómo se saque cada nodo, tenemos una pila, una cola o una lista enlazada que no es ni pila ni cola. Y esto es completamente diferente a tener arreglos. Porque usted decía en el arreglo en la posición 0. Bueno, el arreglo en la posición 0 es el 0. Pero si metí el que está en la posición 0 es el 3. Si metí el que está en la posición 0 es el 1. Y estos son dinámicos, los estoy moviendo de lugar. Cuando yo tengo arreglos n-dimensionales, vectores, matrices, cubos de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, yo siempre voy a necesitar un índice,
porque acuérdense que son posiciones estáticas de memoria. Son posiciones estáticas. Yo puedo dejar vacío el 0, el 1, el 2 y meter el primer valor en el 3 y no hay problema, pero tengo siempre que estar reservando el espacio. Con las listas enlazadas, eso es dinámico. Yo lo creo a medida lo estoy usando y lo meto donde lo necesite. Si yo necesito una lista con 2 punteros, digamos que ahora mi estructura venta no solo tiene siguiente, sino que tiene anterior, entonces yo puedo crear una lista doblemente enlazada. Y esto se repite, el primer nodo antes va a apuntar a null y después va a apuntar a null. Si el elemento lo meto al inicio, el primer elemento apunta a null, pero antes apunta al nodo 0 y este apuntaba a null. Luego el siguiente que estoy metiendo va a apuntar a este y va a apuntar al otro. Esto es la base del blockchain. ¿Sí? Yo tengo nodos individuales que este está apuntando a la transacción anterior y encima me dice el cifrado de esta transacción. Y este apunta al nodo siguiente y encima tiene el cifrado del siguiente nodo. Lo que pasa es que este, cuando agarra la información de este, incluye en su cifrado esta pequeña parte. De manera que si alguien mete un nodo donde no debería de ir y el cifrado no corresponde, ya se sabe que se cometió fraude. Por eso es que el blockchain está tomando mayor relevancia y por eso es que es un tópico especial, un tópico nuevo, porque hay gente que está programando cómo funcionan esas cadenas y dónde están metiendo esos nodos, porque es un dolor de cabeza. Cualquier cambio que usted haga, eso se tiene que ver reflejado. Usted aquí vendió 1000 empiras, ¿sí? Usted aquí vendió 1000 empiras, pero aquí yo digo, aquí vendí 1000, bueno, aquí vendió 500, ¿sí? Aquí vendí 500 y en un inicio, cuando está solo, no tiene nada. Hablando de blockchain, en un inicio no tiene nada. Yo digo, aquí vendí 500, entonces ese va a ser mi primer nodo y digo, vendí 500. Cuando ya quiero meter un nuevo nodo, yo digo, ok, el primero vendí 500, el siguiente vendí 1000, pero este 500 almacena 1000, porque me está diciendo que mi siguiente nodo tiene el valor de 1000. Y este 1000 me dice, yo valgo 1000, pero el anterior valía 500. Cuando meto un nuevo nodo, en mi blockchain, hago exactamente lo mismo. Yo digo, ok, vato, este vendió 500 y el siguiente vendió 1000. El anterior vendió 500, yo vendí 1000 y el siguiente, ¿qué me cuesta hacer esto? Y el siguiente vendió 200. Entonces digo, ok, el anterior vendió 200, sabiendo que el anterior había vendido 500, había vendido 1000, perdón, y el anterior a 1000 había vendido 500. El siguiente es null, pero yo vendí 5. Entonces, si alguien viene y quiere alterar este valor, digamos que alguien se mete a la base de datos y dice, no, mira, decí que vendiste 500, decí que vendiste 700 y robate 200. Pero yo en este nodo pongo 700. Lo que pasa es que este me dice, güey, ese tuvo que haber sido 500, no 700. Se dispara una alarma. Peor aún, este me dice que este vendió 1000 y que este vendió 500. Pero si este es 700, o sea, eso viene en cadena. Nadie puede alterar un nodo en un blockchain sin tocar todos los nodos de la lista, todos los nodos de la cadena. Entonces, por eso es que se está volviendo efectivo y por eso es que mucha gente está incursionando en esa tecnología. Creo que ahora UPS, o no me acuerdo si Adobe, está vendiendo eso de vender documentos o de mandar documentos con blockchain. No recuerdo cuál de las empresas es. Pero lo que me interesa acá es eso. Yo puedo apuntar a un nodo siguiente o puedo apuntar a un nodo anterior. De momento, solo hemos visto listas con una dimensión, aunque estén doblemente enlazadas. Se asemeja a un vector. Pero, ¿qué pasa con las matrices? Digamos que yo tengo el struct venta que ya conocemos. Ahora tengo el struct cliente. Es un prototipo del cliente. Defino mi apuntador del tipo venta y defino mi apuntador del tipo cliente. El venta ya lo conocemos. Me sirve para ir ligando todas las ventas y no hay ningún problema. El cliente tiene código de cliente, tiene nombre del cliente, tiene un puntero al cliente siguiente. O sea, yo lo que estoy haciendo es algo así, algo como este caso que yo tenía, que tenía los nombres de las personas.
Este es mi primer cliente, este es mi segundo cliente, eso es lo que yo tengo. Una lista enlazada de clientes. Pero, esto es muy importante, dentro de ese nodo también tengo un apuntador a venta. Esta parte de aquí va a ser una lista enlazada a nodos del tipo venta. Entonces yo lo que tengo es eso. Tengo una lista enlazada de clientes donde cada cliente tiene una lista enlazada de ventas. Y esto, mis estimadas, mis estimados, es una matriz. Tengo dos dimensiones y es dinámica porque vaya, pasaba en una matriz que yo hacía una matriz y decía, ok, voy a crear una matriz venta, necesito otra vez anotar contexto, voy a crear ventas por cliente, B por CLI le voy a poner BTS por CLI, y esto va a ser un arreglo que yo voy a tener 100 clientes y cada uno de los clientes puede tener hasta 100 ventas. Esto es lo que hacían ustedes. Entonces, este es el primer cliente, ¿sí? Y esta era la primera venta del primer cliente. Y esta era la segunda venta del primer cliente. Y esta era la tercera venta. Entonces, ustedes lo que tenían era una matriz. Y está bien, o sea, no hay ningún problema, tienen una matriz. Pero ¿qué es lo que pasaba? Todos los clientes tenían 100 ventas, aunque no las usaban. De esta manera, vean que este solo vendió 3, este solo vendió 1 y este vendió 2. Y esta sí ya es mi factura, porque yo puedo saber cada cliente cuánto vendió. Si esto yo le pongo fecha, yo puedo decir, ok, este cliente regresa, busco en la lista enlazada del cliente y le agrego una nueva venta. Y yo tengo el control de ventas por cliente de manera dinámica. 3 dimensiones. Un puntero a otro nodo diferente, que no sea del tipo cliente. Puede ser facturas, a todas las facturas del cliente. Y lo mismo, si esta venta está doblemente enlazada, yo puedo ir jugando y puedo irme desplazando entre las ventas. Eso es programación dinámica. Esas son listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, y eso vendrían a ser, entre comillas, los arreglos de listas. Yo puedo tener un nodo que tenga dentro otras listas enlazadas. Es más, puedo tener ventas, puedo tener facturas, puedo tener, qué sé yo, promociones ganadas, puedo tener premios. Yo puedo hacer que cada cliente no solo tenga una venta, y eso ya no es una matriz, eso tampoco es un cubo, eso ya se convierte en grafos y en árboles, lo que nos lleva a hablar de los árboles. Los árboles son parte de la fauna de nuestro ecosistema, nos dan oxígeno, no, ya hablando en serio, los árboles son estructuras de datos piramidales, tienen una forma de pirámide, donde a partir de un nodo padre comienzan a derivarse hijos que pueden o no tener otros hijos. Cada uno de esos hijos se llaman hojas. El árbol tiene niveles. Entonces, hay varios tipos. Árboles enearios, donde n es la cantidad de ramas que tiene un árbol. Árboles binarios, donde tienen 2 ramas. Y por favor, no hay árboles con una sola rama, esas son listas. O sea, venimos de las listas. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un árbol eneario. Este nodo tiene rama izquierda, rama central, rama derecha. Este nodo tiene rama izquierda, rama central, rama derecha. Las 3 están apuntando a null. Este nodo tiene nada izquierda apuntando a null, rama derecha apuntando a null y rama central apuntando a otro nodo. Esto es un árbol. Es una estructura piramidal donde yo tengo una raíz y de ahí se van derivando. En los árboles binarios, pues es muy genial porque yo solo tengo a la izquierda o a la derecha. Entonces tengo el nodo raíz, mis nodos a la izquierda, mi nodo a la derecha. Este nodo de acá tiene a la izquierda y a la derecha. Tiene a la izquierda y a la derecha también. Y este puede tener a la izquierda y a la derecha y estos pueden ir así o puede no tener nada. Y este puede tener null acá y este puede tener null acá y este no está apuntando a ningún lado. Pero cada uno de los niveles tiene una serie de nodos y esos nodos solo tienen 2 alternativas o 2 apuntadores siguientes.
Eso es un árbol. ¿Dónde usamos árboles nosotros? Más claro ejemplo, la estructura de directorio de archivos de los sistemas operativos. Uno tiene un nodo, ¿sí? Uno tiene un nodo y ese nodo tiene una lista enlazada, ¿sí? Con árboles adentro que tienen listas enlazadas donde uno va creando los diferentes niveles. Vean, este nodo viene para acá, viene para acá, viene para acá, termina acá y esto puede tener adentro otros. Eso es un árbol. En Linux yo tengo el nodo raíz y de ahí voy derivando mis nodos y si yo meto una unidad externa es una rama más de este nodo. En Windows hay un nodo que uno no ve, hay un nodo que definitivamente uno no ve, que no tiene acceso a él y luego tiene las unidades. Unidad C, unidad D, unidad F, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos es otro árbol. O sea, lo que yo tengo son árboles de árboles. Los grafos son estructuras de datos no lineales. Tienen una naturaleza muy dinámica, muy dinámica. Un estudio podría dividirse en dos grandes bloques y los grafos están dirigidos y no dirigidos. Esos son los dos grandes bloques que tenemos. Por ejemplo, esto de acá es un grafo. Si ustedes se fijan, este es un grafo dirigido. El nodo 0 apunta a 2, pero 2 no está apuntando a 0. Está apuntando a 3, a 5 y a 4. 4 está apuntando a 6. 6 está apuntando a null porque vemos que no está apuntando a nada. Es dirigida porque para poder desplazarme yo tengo que ver las conexiones. Si es no dirigido, esto estaría doblemente enlazado en todas las uniones. ¿Dónde nosotros utilizamos este tipo de cosas? Por ejemplo, el tráfico aéreo. Todas las rutas aéreas son grafos, no son árboles. Los sistemas más caros, los sistemas de trayectoria de submarinos, de árboles, de cohetes espaciales, utilizan estructuras de datos dinámicas. Como yo les digo, o sea, yo puedo perfectamente con toda la parte básica, con arreglos, matrices, cubos, puedo construir cualquier sistema. Sí, sí puedo. Pero dígame usted ahora, agarre una hoja de cálculo para crear una base de datos. ¿Cuántos registros va a meter? Y no es que va a crear una hoja para irlo separando de 1 millón en 1 millón. Eso no sirve. De verdad que eso no funciona. Yo definitivamente tengo que hacerlo dinámico. Ojo, sí se dan casos en los que es necesario hacerlo por limitaciones de memoria RAM. Uno de los casos más vistos, o no sé quiénes jugaron Pokémon, las primeras versiones en su Game Boy, ustedes tenían una caja para guardar Pokémones y esa caja pues era un arreglo. Ustedes tenían una matriz donde cada fila era un vector de Pokémones y cada caja tenía una cantidad de Pokémones a meter. Pero obviamente usted tenía que cambiar de caja para poder acceder a esos Pokémones. Y en la caja solo le cabían 20. Creo que solo le cabían 20. Si usted quería capturar un Pokémon 21 y no cambiaba de caja, no lo podía capturar. Si usted no jugó Pokémon, por ejemplo, en los autos, quienes tuvieron los reproductores antiguos de MP3, al inicio venían y cargaban su lista de MP3. Bajaban todas sus canciones y las colocaban. Y ustedes colocaban 600 canciones, pero solo les reproducía 128 o solo les reproducía 255. ¿Qué pasaba? No sé si alguien se experimentó eso. Si ustedes tienen a alguien que tenga todavía un reproductor para autos MP3, pruébenlo y vean eso. Usted mete, usted cargaba sus 600 canciones. Yo decía, yo cargo 600 canciones y eso estaba en el almacenamiento. Esto estaba en el almacenamiento, pero la estructura de datos era un vector. Entonces, al momento de reproducir, digamos que este vector solo cabían 256 elementos. Entonces, de estos 600, metía 256 y el resto no los tocaba. ¿Qué era lo que tenía que hacer usted? Crear carpetas. Entonces, usted podía crear 255 carpetas y esas carpetas tenían que tener adentro 256 elementos. Si no, no podía escuchar todas sus canciones. Esas son cuestiones de diseño. Se ve bastante en Internet de las cosas. O sea, la intención es optimizar los recursos, pero siempre voy a tener un límite. Estas son listas múltiplemente enlazadas. Véanla. Cada nodo pues tiene
3, 6, tiene 8 conexiones. ¿Dónde he visto algo de este tipo? Por ejemplo, un juego de esta forma podría considerarse como nodos, apuntando a nodos que están a su alrededor. Obviamente, en este juego yo lo puedo implementar más fácil con un arreglo bidimensional, que tengo una matriz de 8 por 8. Entonces, en vez de estar haciendo esto, como es un juego y forzosamente lo voy a cargar, mejor yo implemento una matriz. Cuando las dimensiones son estáticas, o sea, cuando yo conozco el límite, conviene usar arreglos unidimensionales o multidimensionales. Cuando las dimensiones son dinámicas, conviene utilizar listas, ya sea enlazadas o múltiplemente enlazadas. Lo que no se admite es desperdiciar recursos. Si yo no sé cuál va a ser el límite de algo, mejor pongo una lista enlazada. Si yo sé cuál va a ser el límite de algo, mejor utilizo una estructura de datos. Hombre, tampoco voy a poner una carretera donde solo ocupo un camino de tierra. No voy a utilizar una bazuca para matar un zancudo. Ok, también, o sea, seamos realistas. Si yo conozco el final estático de algo, utilizo arreglos n-dimensionales. Si yo no conozco el final de algo y tiene que ser la parte más eficaz y eficiente a través de asignación dinámica, pues utilizo listas enlazadas. Nos toca ver programación orientada a objetos. El jueves no les voy a dar clases. Este jueves no les voy a dar clases. El programación orientada a objetos lo vamos a empezar el lunes. Mañana Kevin había pedido hablar sobre archivos, entrada y salida de archivos. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Hoy por hoy tenemos todavía 15 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña implementación de listas enlazadas. ¿Ok? Entonces, ¿todos ven la pantalla? Espero que sí. Sí. Perfecto. Bien. Lo primero que vamos a hacer, include UStream, pues porque utilizamos CIN, COut, local, ustedes ya lo saben. Incluyo CST de dev que me permite crear un espacio en memoria dinámica y utilizarlo como null. Esa librería me permite apuntar a null, que es la base que yo tengo para poder implementar la asignación de memoria dinámica. Ok, hacemos nombre de espacio, uso el nombre de espacio estándar y vamos a crear la estructura y el puntero a elementos del tipo estructura. Primero, defino el prototipo de mi estructura venta. Lo que puedo hacer es que les puedo, bueno, después se los paso. Luego, hago un nuevo tipo de definición de variable que se va a llamar pventa, que ese nuevo tipo, esa definición de tipo, consiste en un apuntador al tipo venta. Y venta, pues es el que estaba utilizando en la presentación. Tengo código, tengo cantidad, tengo precio, tengo total, tengo apuntador al nodo siguiente y tengo el número de nodo en el cual estoy. Bien. Ahora voy a crear prototipos de funciones. Escribir pventa vacía la lista enlazada. Vacía completamente la lista enlazada. Escribir 2 solo muestra la información de un solo nodo. Buscar recibe una lista, recibe un valor a buscar y recibe un nodo, ¿sí? Y lo que me va a hacer es que me va a regresar un n nodo. O sea, eso es lo que me va a regresar, es un n nodo. Agregar nodo me permite agregarlo al inicio o al final, recibo la lista enlazada y recibo el nodo. Estos son pasos por referencia. O sea, estoy usando la misma variable. Este es un paso por valor. Estoy utilizando el valor. Acuérdense de eso. Paso por referencia, paso por valor. Este const me dice que esta variable no va a cambiar su valor. O sea, dentro yo no voy a poder manipular esa variable, va a ser una constante. Creo que eso sí no lo había visto, parámetros constantes en funciones, creo que no lo toqué con ustedes. Finalmente, vamos a crear destruir pventa, que va a recibir la lista enlazada y me va a permitir destruirla. ¿Para qué? Para liberar el espacio en memoria. A diferencia de otros programas, si yo corro este programa
y no destruyo la lista, eso se queda en memoria RAM. O sea, yo termino de ejecutar. Cuando le doy salir, mi lista se quedó en memoria RAM, haciendo espacio. Entonces yo la tengo que destruir para que cuando termine el programa se destruya la lista. Set local, LSS type, español. Ahora vean, creo un puntero, ¿sí? Creo un puntero del tipo pventa. Este pventa lo que va a tener es apuntadores a estructuras del tipo venta. Va a ser mi lista y originalmente está apuntando a null. Luego creo otro puntero que va a ser mi auxiliar para búsquedas. Ahí se va. Seguir, si deseo seguir ejecutando, ¿dónde quiero meter yo el nodo al inicio o al final? Y un contador para ver las veces que estoy haciendo las cosas. También buscar y código de búsqueda, esto los utilizo en la búsqueda. Y creo un nodo llamado encontrado. Vean, no es un apuntador, perdón, no es un puntero el tipo venta, es una venta llamado encontrado. Hacemos un do while, mientras la persona quiera seguir, pues seguimos. Opciones disponibles: ver lista enlazada, agregar nodo al final, agregar nodo al inicio, buscar un nodo en la lista, salir del sistema. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y lo valido. Aquí en realidad debería ser del 1 al 5. No me había fijado en eso. Aquí debería ser del 1 al 5, pues 5 puede salir, ¿no? Bueno, si opción está entre 1 y 5, son opciones válidas. Entonces, si opción es igual a 1, mando a llamar a la función escribir lista. Escribir lista es esta parte de acá. Recibe una lista, ¿sí? Recibe una lista y vean, lo que yo hago es que creo un puntero del tipo lista. Si ese puntero apunta a null, o sea, ese puntero es lista, ¿no? Recibo lista, creo un puntero y hago que ese puntero apunte a esta lista de acá. Si ese puntero apunta a null, significa que este está apuntando a null. Si este no está apuntando a null, significa que tengo elementos adentro. Entonces, mientras el puntero sea diferente a null, escribo el nodo. Lo voy a ejecutar. Lo vamos a ejecutar. Y aquí tengo las opciones. Yo le digo ver lista enlazada. La lista está vacía. Si yo le digo agregar un nodo al inicio, vamos a ver, bueno, un inicio siempre se va a agregar al inicio porque la lista está vacía. Pero se va a agregar el nodo 0. El código de artículo es 12. Voy a llevar 2 artículos y valen 650. El nodo se insertó con éxito. Vamos a ver si es cierto. Y aquí está. El nodo 0 tiene como código 12 y el total es 13. Ahora vea, yo quiero agregar un nodo al final. Entonces vamos a agregar un nodo al final. Vamos a agregar el nodo 1. El código de artículo va a ser el 10, es un elemento y vale 5,15. El nodo se agregó con éxito al final. Veamos si es cierto. Aquí está. El primer nodo era el nodo 0, con código 12. El siguiente nodo, que era el nodo 1, tiene código 10. Y vean, lo agregué al final de la lista. Vamos a agregar un nodo al inicio. Se va a agregar el nodo 2. El código va a ser 58. Son 20 artículos de 56.25 cada uno. Luego vamos a ver. Vean, el nodo 0 fue con el que empecé. El nodo 1 dije que lo iba a agregar al final. El nodo 2 lo estoy agregando al inicio. Y aquí tengo el código y el contenido. Vamos a agregar un nodo. Pues ¿dónde? Agreguemos un nodo al final. Vamos a agregar otro nodo al final. El código va a ser 31. Son 29 elementos de 750 cada uno. Y ahí está. Si yo quiero buscar un nodo, me va a decir el código del producto a buscar. Quiero el código 10. Me regresa un nodo. Era el nodo 1, en efecto, era el nodo 1, el código era 10, se llevaba un artículo de 515 y bueno, pues se pagó 515. Si yo quiero buscar otro nodo, código 31, busquemos el código 31, ahí está. Quiero buscar otro nodo, código 58, no he encontrado una coincidencia. Oh, código 58 está. Voy a buscar. Código 58 estaba. Yo creo que hay un error. Ah, no, sí, el código 58 sí estaba.
Voy a buscar un nodo que no esté, buscar nodo en la lista, el nodo 2, sin coincidencias. Ahí está la lista enlazada. Voy a salir del sistema. ¿Ok? Escribir 2, solo escribe un nodo. Tengo 7 minutos. Vamos a ver agregar nodo. Cuando yo voy a agregar un nodo, ¿sí? Yo le digo aquí a la persona, si opción es 2 u opción es 3, sea 2 o 3, lo que yo quiero agregar es un nodo. Solo que uno es al inicio y otro es al final. Lo que hago es que creo un nuevo nodo. Ojo, esto rompe todo lo que hemos visto que declaramos las variables al inicio. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo lo que tengo es memoria dinámica. En este punto yo creé la lista y en este punto yo creé un temporal. Y durante todo el main, lista y temporal existen. Pero cada vez que yo agregue un nuevo nodo, necesito reservar espacio en memoria. Si yo esto, pventa nodo, lo hubiera llevado aquí arriba, ¿sí? Que hubiera creado un nuevo nodo del tipo venta, este nodo sería un único. Pero como lo estoy metiendo acá, cada vez que ingrese a esta parte del ciclo, esta variable es nueva. O sea, este nodo cambia, este nodo va a ser diferente. Cada vez que yo quiera ingresar, se está generando un nuevo nodo. Entonces decimos, se va a agregar el nodo y estoy contando cuántos nodos estoy agregando. Leo el código, leo la cantidad, leo el precio. Nodo total va a ser igual a nodo precio por nodo cantidad. El número de nodo va a ser cont. Y nodo siguiente que apunte a null. Ahora le digo, agregue el nodo en la posición que yo quiero que le agregue a la lista que ya creé. Acuérdense, ¿se acuerdan en la presentación de PowerPoint? ¿Se acuerdan en la presentación de PowerPoint? Lo que yo tenía era esto de acá. Creé una lista. Creé una lista. Esta parte de aquí es mi lista. ¿Sí? Esta lista de acá. Y luego ahí, en ese if, creé el nodo. Leo los valores del nodo y hago que apunte a null. Ahora, en la función, lo que estoy haciendo es metiendo este nodo a esa lista. Eso es lo que se está mostrando acá. Agregar nodo, al inicio o al final, da igual, a la lista. Por eso es que la lista la paso por referencia, porque estoy usando esta lista de acá. Y el nodo me da igual pasarlo por valor. De verdad que el nodo me da igual pasarlo por valor. Podría pasarlo por referencia, pero no quería poner muchos ampersand. No sé, la verdad es que no lo quería poner. Obviamente aumento el contador porque el siguiente nodo se va. Ok. Agregar el nodo. Primero creo un puntero auxiliar. Si la lista apunta a null, significa que la lista está vacía. Entonces lo único que hago es que esa lista que está pasada por referencia sea igual al nodo. Es esto de acá. Hago que mi lista sea este nodo. Estoy sustituyendo esta lista por ese nodo nuevo que yo creé. Eso es lo que estoy haciendo. Y nada, simple y sencillamente, modo insertado con éxito. Ahora, si le estoy diciendo que 2, es que lo voy a aceptar al final. 2 es que lo voy a insertar al final, es este caso de acá, al final de la lista. Entonces, vean ustedes, creé un nodo auxiliar. ¿Sí? Auxiliar va a ser igual a lista, salvo mi lista. Mientras auxiliar siguiente sea diferente de null, auxiliar va a ser igual a auxiliar siguiente. Lo que estoy haciendo acá es esto. Auxiliar va a ser igual a la lista. Esta lista está formada por 0 y 1. Obviamente me coloco al inicio de la lista. Yo le digo, siguiente es igual a null y me dice, no, siguiente no es igual a null. Ok, significa que no estoy al final de la lista. Pero como auxiliar es un puntero, yo digo, ok, auxiliar, ya no estés aquí. Ahora está acá, siguiente. Eso es lo que estoy diciendo acá. Auxiliar va a ser igual a auxiliar siguiente. Ahora le pregunto a uno. Uno, vos apuntás a null. Si uno no apuntara a null, entonces este se va a desplazar al siguiente elemento.
Eso es lo que está haciendo auxiliar. Auxiliar está recorriendo la lista. Cuando llego al final, cuando yo sé que el siguiente es null, caray, genial. Entonces, auxiliar siguiente va a ser igual a nodo. Es lo que hice acá. ¿Dónde estamos? El último elemento de la lista, en este caso era 0, ahora apúnteme a 1 y 1 ya sabía que apuntaba a null. Pero, y esto es algo importantísimo, lista lo pasé por referencia. Auxiliar es un puntero. Por favor, pónganme atención en esto. Auxiliar es un puntero. Acuérdense que el puntero lo que graba es una dirección. Cuando yo digo que auxiliar es igual a lista, literalmente, auxiliar es lista. Si yo digo auxiliar siguiente, me estoy desplazando dentro de la lista. Es como que diga lista siguiente, con la salvedad de que lista no la estoy tocando. Estoy tocando auxiliar. Pero cuando yo digo auxiliar siguiente es igual a nodo, sí puedo modificar el valor de la lista. O sea, lista siempre va a empezar en 0. Va a tener 1, va a tener 2. Auxiliar en un inicio va a empezar en 0. Luego va a ser 1, luego va a ser 2. Cuando le diga auxiliar que apunte a siguiente, como auxiliar en la misma lista, le estoy diciendo que la última posición apunte al nuevo nodo. La última posición apunta al nuevo nodo, pero mi lista se mantiene intacta. Le agregué a la lista utilizando punteros un nodo. En cambio, si la quiero agregar al inicio, pues es igual de fácil. Yo digo, es mucho más fácil. De hecho, auxiliar va a ser igual a la lista. El nodo siguiente, en vez de apuntar a la lista, a null, que me apunte a auxiliar. ¿Ok? Pero acuérdense que auxiliar es lista. Y luego vean lo que hago. Sustituyo el inicio de la lista diciéndole que ahora va a empezar en nodo. Y así no borro ningún elemento. De la línea 136 a la línea 151, creo que es lo más complicado que ustedes van a encontrar en programación estructurada. Creo que estas líneas de acá es lo más difícil porque necesitan abstraer realmente los conceptos de punteros. Cuando yo digo auxiliar es igual a lista, lista lo pasé por referencia. Auxiliar es un nuevo puntero, pero lista está pasado por referencia. Nodo está pasado por valor. Pero cuando yo digo nodo siguiente igual a auxiliar, en realidad lo estoy apuntando a la lista. Y cuando digo lista es igual a nodo, esta lista la estoy poniendo acá. Cuando digo auxiliar es igual a auxiliar siguiente, me estoy desplazando entre las posiciones de la lista, pero lista no la estoy tocando. Acuérdense que lista aquí la creé, lista aquí la creé, lista no la estoy tocando. Estoy manipulando las direcciones de memoria de lista y eso es lo que estoy haciendo. Destruir al final cuando termino, pues cuando yo le doy salir, destruir lista, eso es lo que hago. En la parte de buscar, cuando yo le doy buscar un nodo en la lista, si tienen clases, váyanse a la clase. Este video yo lo termino de dar y lo subo para que les quede de referencia. Entonces no hay problema, desconéctense, váyanse. Yo voy a continuar, voy a explicar ahora la parte de buscar. Cuando yo le digo buscar, ¿sí? Si la opción es 4, le estoy dando buscar, entonces le pido que ingrese un código, ¿sí? Y digo que busca, que es mi variable que yo creé aquí, busca, miren que busca, recibe un entero, busca, recibe un entero y recibe buscar, que buscar envía un entero. Recibe un apuntador del tipo venta, un código de búsqueda y recibe una lista. Estoy mandando la lista enlazada. Entonces yo aquí le digo a búsqueda, buscar la lista, el código y temporal. Lo puedo mandar en cualquier orden. Al final yo lo decidí mandar de esa manera. Si ustedes se fijan, temporal lo definí aquí también. Pude haber hecho de un solo la lista. La verdad es que lo hice de esa manera porque, no sé, me pareció creativo hacerlo así. Y me voy a ver qué es lo que pasa. Me voy a ver a buscar.
acá yo digo, éxito es igual a 0, ¿ok? Yo recibo una lista. Si la lista es diferente de null, significa que tiene elementos, ¿sí? Si la lista tiene elementos, la voy a recorrer. Si la lista no tiene elementos, pues mando 0. Sencillo. Entonces, vean, esta parte de acá lo decidí hacer de esta manera, porque ustedes ven que aquí yo recibí una variable que se llama auxiliar. Auxiliar, yo la recibí por referencia. La lista la mandé por valor y el temporal lo mandé por referencia. Si la lista es distinta de null, yo le pregunto, ¿el código en la primera posición de la lista enlazada es igual al código que estoy buscando? Si eso es cierto, auxiliar va a ser igual a ese nodo y éxito más y regreso éxito. Temporal acaba de almacenar a lista en ese nodo, en esa posición de memoria. Si no, sigo recorriendo la lista. No me interesaba pasar por referencia porque no le quiero hacer cambios a la lista, pero sí quiero hacerle cambios a este puntero de acá, porque ese puntero de acá es temporal. Es este temporal que yo había definido aquí arriba. Entonces, cuando yo regreso, yo le pregunto, buscar es mayor que 0. Si buscar es mayor que 0, escribir 2 y le mando temporal. Temporal acaba de grabar el nodo de la lista que tiene esta coincidencia. Y escribir 2, simple y sencillamente, es acceder a los datos del nodo. Temporal en el nodo, temporal código, temporal cantidad, temporal precio, temporal total. Así de sencillo, no hay ningún problema. Bien, si ese número nunca fue mayor que 0, pues no hay coincidencias. Y si yo pongo 5, ha finalizado la ejecución del sistema. Entonces, lo siguiente que toca ver acá, ya vimos que funciona. Entonces, no sé si se va a reflejar mucho. Traté de crear los nodos un tanto grandes. De verdad que traté de crear los nodos un tantito grandes. Memoria. ¿Ok? Memoria en uso. Lo que pasa es que esto está medido en gigas. Esto está medido en gigas. Vamos a ver los procesos. Tal vez viendo el proceso, tal vez viendo en la consola, esta barra me está diciendo 7.1 megas. ¿Ok? Vamos a ver. Ahorita no tengo nodos. ¿Ok? Vamos a agregar un nodo al final. Código 1, artículo 1, precio 1. Ya sabemos que se agregó. Ahí está. Vamos a agregar un nodo al inicio, el artículo 2, precio 2, cantidad 2. Ahí está. Viene siendo 7.1. Lo que pasa es que está en megas. No sé cuántos tengo que agregar para que se vea el cambio de memoria. Eso sí, la verdad que hubiera creado algo un poquito más pesado, pero no quería, la verdad, sobrecargar tanto. No quería... Aquí está. Vean que ya hubo un cambio. Se modificó. ¿Sí? 7.0 cerrado. Me dicen, pues qué raro, le hemos metido más nodo. Acuérdense lo que vimos en sistemas operativos de que eso agarra valores exactos o agarra valores fraccionarios. Algo ha pasado, vamos a agregar otro nodo, no me interesa el código, la verdad, solo estoy agregando nodos. Hasta que eso me cambie, estoy esperando de verdad que me cambie. Sí, son muy pequeños y quizás me va a costar ver eso, pero la lista enlazada funciona. Sí, la verdad es que tengo que ver, mejor tendría que poner el size off para empezar a ver cuánto me diera la lista, pero eso ya es algo adicional, eso ya es solo algo didáctico para empezar a ver cuánto está creciendo el tamaño de esa lista. Vamos a buscar un nodo 25, era el último, ahí está. Nos salimos del sistema, finalizado la ejecución, manda a llamar al delete, destruir, lo único que hace es eso. Destruyo completamente la lista. Ok,